Hola, ¿qué tal? Estoy grabando este video donde voy a enseñarles cómo trazar un histograma eh, en Excel. Eh, Esto es porque mis alumnos me han pedido que haga este video para ayudarles a realizar mejor su trabajo y pues que ellos puedan visualizar de tal manera que puedan generar este tipo de gráficos que son los histogramas, trazar el polígono de frecuencia, que es el que vemos aquí, ustedes aquí a un ladito. Eh, Tenemos el histograma, podemos ver el polígono de frecuencia y podemos tener la ojiva. Entonces, en esta cuestión, pues vamos a comenzar el video. Para esto necesitas tener un conjunto de datos. Aquí, si ustedes se fijan, ya aquí lo tengo solucionado. Necesitas un conjunto de datos. Estos datos los vas a recopilar. Cuando los recopiles, los vas a encontrar de forma desordenada. Entonces, lo que tienes que hacer, que como están en forma desordenada, nada más, yo aquí voy a copiar y voy a crear otra hoja. Tú lo pegas en tu hoja normal. Cuando ya lo tengas pegado en tu hoja, nada más te vas aquí. Y aquí donde dice ordenar y filtrar, das un clic. Ahí va a aparecer esta ventana y tú le dices aquí que tú quieres ordenar de menor a mayor. Cuando le das de ordenar de menor a mayor, pues te los va a ordenar con esa finalidad. Aquí nada más tener en cuenta que si los tienes ordenados, si los tienes en varias columnas, nada más ordenados en una sola columna para que lo puedas realizar. Dado que ya tienes esto, pues ahora vamos a empezar a generar los datos que necesitamos para nuestro histograma. Recuerda que el paso número 2 es ordenar. Paso número 1, obtención de datos. Paso número 2, ordenar los datos. El paso número 3 es calcular las variables necesarias para poder realizar el histograma. Y una de esas variables es saber el número de datos. Este se simboliza o se nombra con la letra N. Para que saber cuántos números de datos tenemos, nosotros sabemos que ya son 50, porque los hemos puesto así. Entonces, pero para que lo calcule automáticamente a Excel, nada más es ponerle el igual, le pones la variable contar, ahí va a aparecer el contar y te va a decir que cuenta el número de celdas al rango que contiene los números. Le das un doble clic, que es la fórmula que tú quieres poner, y te dice que captures todos los valores. Empieza a capturar todos los valores y particularmente le das un enter y ya tenemos el número de conteo de todos los datos, que en este caso son 50. Ok, para un histograma también necesitamos el rango. El rango es muy importante. El rango se calcula, recuerden que es el valor absoluto, por aquí lo voy a poner, valor absoluto del valor mayor menos el valor menor. Siempre lo vamos a, o siempre se calcula de esa manera. Entonces, para calcular este número de valor, lo podemos realizar de la siguiente forma. Aquí para Excel sería igual. Voy a abrir un paréntesis que me devuelva el valor máximo. Ahí aparece la fórmula, si ustedes se fijan. Aquí aparece, devuelve el valor máximo de la lista de una lista de valores y omite valores lógicos o de texto. Cuando yo le doy doble clic, te va a decir que le des el número. Tú puedes señalar toda la fila de datos y le das aquí, antes de darle un enter, cierras paréntesis, menos, devuelve el valor mínimo, en este caso es min, ahí tú lo puedes encontrar. Y lo mismo, lo único que hace es que te va a devolver el valor mínimo. Y señalas la misma fila de datos, que son los 50 datos que tenemos. Aquí tener mucho cuidado. Es todos los datos. Ok. Vamos a corregir. Aquí está. Señalas todos los datos. Ahí están todos los datos señalados. Ya los deben tener ahí. Cierro paréntesis principal y le doy enter. Y aquí te dice que el valor mayor, en este caso que es 1.24 menos 1.13, te da igual a 11. Eso es muy importante que lo podamos hacer. Yo voy a quitar este valor, lo voy a poner de este lado para tenerlos todos en un listado. Ok, ahora, dado que tenemos esa situación, ¿qué nos pide la fórmula? ¿Qué necesitamos sacar? Bueno, necesitamos sacar primero la amplitud de clase, que este es el valor de C. C vale amplitud de clase, ¿sí? ¿Y cómo sacamos la amplitud de clase? La amplitud de clases se saca
rango entre K, que son las familias. ¿Qué es K? Bueno, vamos a poner aquí K. K es igual y es la marca de clase, perdón, K es las familias de clase. ¿Okay? Entonces, para sacar las familias de clase, ¿cómo lo calculamos? Bueno, es con la fórmula de Struges, se llama Struges, nos dice la fórmula que es 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos, que es, ¿cómo se calcula? Esa fórmula, que es la fórmula de Struges. Entonces, aquí lo vamos a realizar. Esto va a ser igual, le pones 1 más, voy a abrir un paréntesis para que no se confunda el Excel, 3.322, en este caso, multiplica, abro un paréntesis, el logaritmo del número de los datos. ¿Sí? ¿Cuál número de datos? Bueno, este que tengo aquí, que es 50. Cierro paréntesis, quiero todos los paréntesis correspondientes y le doy un enter. Ahí, si tú te fijas, tienes el valor en 6.64. Yo siempre recomiendo que siempre suban a una familia más, dado que necesitamos tener una familia entera y no tener una familia que sea 6.64, o sea, porque no tenemos productos o familias .6. No podemos tener un hijo .6 o un objeto .6. Entonces necesitamos subir ese objeto a algo más. Entonces, en este caso vamos a redondear sube, que le voy a poner sube a, para que entiendan que pues necesita subir hacia un valor más. Le voy a poner un igual. Y la fórmula es redondear. Redondeo. Aquí salen varios redondeos. Puede ser múltiple, impar, par. Pero yo quiero redondear a más. Entonces le pongo ahí redondear más. Y le pongo aquí al valor o señalo el valor. Nada más que con coma necesito decir a cuántos decimales. Si yo no quiero decimales, es 0. ¿Sí? Redondear punto más. Señalamos el valor. Y 0 porque no queremos decimales. Le das un enter y ahí te va a decir que redondeamos a 7 familias. Este valor es muy importante porque de ahí vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencia. Ok, dada esa situación, ahora sí calculamos la amplitud de clase, que es rango, el valor que tengo aquí, sobre las familias. Entonces va a ser igual al rango entre las familias. Le doy un enter y me dice que es a 0.015. Lo mismo que hicimos aquí con familias, dado que tenemos valores de 1.15, si fueran valores enteros, pues lo subiríamos a un valor entero, pero como lo tenemos a 2 decimales y aquí son varios decimales, vamos a subirlo o a redondearlo. Sube a, ponemos otra vez redondear a más, ¿sí? Señalamos el valor que necesitamos y cuántos decimales, en este caso, pues yo necesito 2 decimales. Si ustedes se fijan, bueno, ahí lo que va a hacer es un redondeo a 2 decimales. Le damos un enter y ahí tenemos el valor. Estos valores son importantes. Aquí los voy a señalar con un colorcito verdoso muy leve para que ustedes vean que estos son los valores que necesitamos. Y ahora sí, ya podemos construir nuestro paso siguiente, que es la distribución de tablas de frecuencia. Entonces aquí le pongo, es tabla de frecuencia. Y vamos a armar la tabla de frecuencia. Primero necesitamos la familia. Lo voy a poner un poquito abajo. Aquí ponemos el valor de la familia, que es K. Y bueno, a este K yo le voy a poner otro colorcito para que ustedes lo vayan viendo. Ahí un color azul. ¿Cuántas familias tenemos? 7 familias. Entonces sería poner las 7 familias que tenemos. Aquí podemos visualizar que es 1, 2, 3. Señalamos y bajamos hasta 7. ¿Sí? Ok, vamos a poner nuestro límite inferior. Vamos a poner nuestro límite superior. Vamos a poner nuestra marca de clase, que es XY. Vamos a poner nuestra frecuencia relativa. Vamos a poner nuestra frecuencia relativa acumulada. Yo lo voy a poner con un renglón hacia arriba, debido a que vamos a ver la estrategia del por qué. ¿Okay? Bueno, aquí el límite inferior. Hay 2 formas de hacerlo. Una, la forma de hacerlo de tal manera que
podamos realizarlo contando los valores de manera manual, y hay otra forma de hacerlo de forma automática. Entonces, yo lo voy a explicar con la forma automática. Después, ustedes ya podrán utilizar la forma como se vio en clase. Pero aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar el límite inferior. El límite inferior es este dato, que es el primer dato, que es el menor, y a ese le voy a descontar un dígito para poder realizar la suma de los datos de clase. Entonces, le voy a quitar 0.01, que es el dígito menor. Ustedes se fijarán, bueno, ¿por qué lo quito? Es para que... Hay dos formas de verlo. Una es verlo de esta manera, así como lo vimos en clase. Y a ese valor, como lo habíamos visto en clase, es este valor sumarle la amplitud de clase. Recuerden que para sumar la amplitud de clase lo único que tiene que hacer es poner F4 para que fije la celda, dado que la necesito barrer. ¿Y qué decíamos? Bueno, tenemos que contar los datos a partir de 1.13 hasta antes de 1.15. Bueno, ese es tu pensar. Como lo manejan los libros, aquí en los libros te dice que aquí es preferible descontarle un valor, en este caso un dígito, ¿sí? Y que, bueno, cuando ya sumes con la marca de clase, pues ahora sí vas hasta antes uno de 1.15, ¿se acuerdan? Que era lo mismo. Entonces le quitas 1 y le sumas la marca de clase y ya te va a quedar 1.14, ¿sí? Este valor se tiene que repetir acá abajo, que es este valor que tenemos aquí. Y bueno, esto ya lo puedo nada más barrer hacia abajo. Y bueno, este valor que ya está fijado, ya nomás lo barres hacia abajo. Y si ustedes se fijan, va de, en este caso, de 1.13 hasta antes de 1.15. Hay que contar los valores, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Con 1.12 a 1.14, pues la frecuencia va a ser 5, ¿sí? Y ya no necesito estar pensando contar antes de, o contar antes de, sino ya automáticamente te lo va a dar, ¿sí? Aquí la frecuencia, ¿cómo sacamos la frecuencia? Bien fácil, nada más. Igual sería este valor más este valor. Recuerden poner un paréntesis, que es lo mejor, poner un paréntesis y entre 2. Y nada más lo único que tendrías que hacer es barrer hacia abajo. Ahora ya que tienes estos valores, no va a variar mucho con respecto a lo que teníamos anterior. Pero aquí en la frecuencia puedes usar algunos efectos. Y estos efectos pueden ser de lo siguiente. Primero se le pone igual frecuencia, ¿sí? Cuando le pones esta fórmula, esta es de forma automática, aquí necesitas darle los datos. ¿Cuáles datos serían? Estos serían tus datos. Todos estos. Aquí están tus datos. ¿Sí? Ok. Tienes tus datos, coma. Y luego te dice que pongas los grupos. Estos serían tus grupos. ¿Sí? Cierras paréntesis y le das un enter. Creo hasta que si tú barres esto, te va a dar estos datos. Ahora, si te fijas, esto parece pues ilógico porque no sabemos que si es correcto o no. Pero hay una manera de poder hacerlo que ya te lo cuente más. De manera mejor. Esto es, nada más señalas con F2, muy importante, función 2. Si estás usando una laptop va a ser función F2. Ahí te va a poner los datos que tú elegiste. Y luego, muy importante, poner control, señalar control, shift y enter. Y automáticamente lo único que estará haciendo es contándote esas frecuencias. Y si te fijas, se hizo el cambio automáticamente. Muy importante que entiendas esto, ¿sí? Te pones en la primera renglón de la frecuencia, recuérdalo, función F2, si es en un laptop o si es en tu computadora particular, es función 2, ¿sí? Señala los dos dígitos y recuerda, es control, shift y enter. Y automáticamente te va a cambiar la frecuencia. Ya no necesitas contar, eso es la forma automática. Y aquí nada más para la frecuencia acumulada, recuerda que shift igual es el valor que tienes aquí más el anterior. Le das enter
y ya nomás barres hacia abajo y ya vas a tener los datos acumulados. Recuerda que si yo aquí le pongo total, ¿sí? Y sumamos esto, aquí suma, que es el valor para sumar, y sumamos esto, enter, este valor y este valor deben de ser iguales. Si son iguales, entonces estamos correctos. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos hacer ahora? Nada más sacar la mediana, que es el valor que necesitamos sacar para esto. Para sacar la mediana, recuerda la media aritmética, decíamos que para sacar la media aritmética, era la sumatoria, era lo que nosotros llamamos como la sumatoria de los valores, en este caso de la frecuencia relativa por lo que nosotros llamamos la marca de clase, ¿sí? Que esto es marca de clase. Aquí le voy a poner para que lo veamos, marca, y en este caso clase, así se le llama, marca de clase a esto. Entonces, para calcular la marca de clase, pues necesitamos hacer la sumatoria, ¿sí? Y no solamente es la sumatoria, sino también, aquí lo voy a poner entre paréntesis para que lo vean, la paréntesis, y aquí va a ser entre el número de datos. Entonces, para calcular esta media aritmética, lo único que necesitamos hacer aquí es multiplicar xi por fi. Y sencillo, nada más igual xi por fi. ¿Sí? Y ahí tenemos los valores, barremos. ¿Sí? Claro está que necesitamos el total, va a ser la suma de los valores que tenemos aquí. Ahora, va a variar un poquito con lo que habíamos obtenido, un poquito, pero no va a variar mucho. Si ustedes se fijan, casi nos daba el valor que obtuvimos en el salón, en clase, entre el número de datos, que es el número de datos que tenemos en la parte de arriba, y ahí tenemos nuestra media aritmética. Nos daba a nosotros 1.17, nuestra media aritmética. Si ustedes se fijan, varió con un punto dado que cambiamos la marca de clase por el valor que quitamos, y ya es absolutamente lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, dado esa situación, pues ya tenemos nuestra marca de clase, nuestra media aritmética, y podemos señalar aquí nuestra media aritmética. Lo voy a poner con este color. ¿Sí? Ahora, lo único que tenemos que sacar es nuestra moda. ¿Sí? Y decíamos que la moda era el límite inferior más, decíamos por ahí, que es el incremento en 1. Lo voy a poner con una i para que ustedes lo vean, incremento en 1, entre el incremento en 1 más el incremento en 2, y decíamos que lo multiplicamos por la amplitud de clase. ¿Se acuerdan de eso? Ok, vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Igual, lo voy a hacer manual. Entonces, para que ustedes lo vean, decíamos que es el límite inferior. ¿Y recuerden cuál era nuestro límite inferior? Debía ser el límite inferior de nuestra marca de clase. En este caso, si nosotros tenemos el número 50, que es el número de datos, debería ser el valor que esté a la mitad. Para sacar o calcular el valor de la mitad, ponemos de la siguiente manera. N entre 2, que es el promedio, ¿sí? Es la mitad. Entonces, podemos calcular que esto va a ser igual a 50 entre 2, y ahí tenemos el valor que necesitamos para poder calcular nuestra amplitud de clase. Claro está que necesitamos contar nomás 25 valores. Aquí, pues los 25 valores, si ustedes ven, aquí yo sí cuento, son 25, y si cuento de arriba, van a ser 25 datos, el valor que está en medio es 1.17, por lo tanto va a ser igual lo que tengo en el valor, en este caso es 1.17, que es a 25 datos, ¿sí? Más, abro el corchete, y debe ser la diferencia. ¿La diferencia con qué? Con dónde está el 1.17. ¿Y dónde está el 1.17? 1.17 cae en este rango de datos, en esta familia. Muy importante eso. Si cae en esta familia, vamos a señalar esa familia. Lo voy a poner de aquí. La voy a remarcar porque aquí el 1.17 cae en esta familia,
que es la familia 3. De 1.16 a 1.18, el promedio o la familia de 1.17 de este dato que está a la mitad, que voy aquí a señalar, cae en esta familia. Entonces, por lo tanto, ese es mi límite inferior. Entonces, va a ser mi límite inferior, que es 1.17, que es de esa familia, más, en este caso, va a ser la diferencia. ¿La diferencia de quién? Bueno, nos dice que es la diferencia de donde tengo la frecuencia, la diferencia entre el dato que le antecede. Entonces, entre 14. Entonces, va a ser este menos este. ¿Sí? ¿Ok? Entre, ¿cuál otro dato? Ahora esa misma diferencia, que es este, menos este, más, y aquí voy a abrir otra paréntesis. Aquí es muy importante, creo que yo lo tenía con corchetes, no te lo respeta, entonces va a ser con paréntesis. Y va a ser la diferencia de este menos este. Ok, nos lo señaló otra vez, la diferencia de este menos este. Y bueno, dado esta situación, cerramos y lo multiplicamos por la marca de clase que tenemos aquí en la parte de arriba, que es la amplitud de clase, perdón, que es 0.02. Al darle Enter, pues eso es nuestra moda. Señalamos, debido que es nuestra moda, y esto es importante, ese dato. Y ahora vamos a sacar nuestra mediana. Y decíamos que la mediana se saca el límite inferior menos, decíamos por ahí que el límite inferior se saca o se calcula es n sobre 2, que ya lo calculamos en la parte de arriba, ya tenemos ese dato, ¿sí? Menos la frecuencia absoluta que le antecede a la familia, que es la sumatoria, hasta esa instancia. Voy a poner entre paréntesis para que lo tengan por ahí. Y así en Excel es la sumatoria de la frecuencia que le antecede. Aquí sumatoria de la frecuencia que le antecede. ¿Sí? Cierro paréntesis entre, decíamos, la frecuencia de la mediana. La frecuencia de la mediana. Todo eso se multiplica por la amplitud de clase. ¿Sí? Ok, entonces lo calculamos. Esto va a ser igual. Ya que tenemos todos los datos, pues nada más es el límite inferior, que es el 1.17, que es nuestro límite inferior de esa clase, menos, abrimos un paréntesis, que es el total, más otro paréntesis porque vamos a quitar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a quitar? Es n sobre 2, que es este. Aquí lo tenemos, ¿sí? Por eso fue importante. Menos la frecuencia al acumulado, o sea, la frecuencia acumulada, que es este renglón. Aquí está nuestra familia y es la que le antecede esta frecuencia, ¿sí? Entre la frecuencia de la mediana, esta frecuencia, ¿sí? Y bueno, nomás lo multiplicamos por la amplitud de clase, que es esta la amplitud de clase. Le damos un Enter y ahí tenemos nuestro valor. ¿Ok? Pues eso hasta cuando tenemos las medidas de tendencia central que acabamos de calcular. Tendencia central para datos agrupados. Eso es importante saberlo. Ahora vamos a sacar las medidas de dispersión. Decíamos que las medidas de dispersión son la varianza, que eso es un dato importante, y la desviación. La desviación típica. Y bueno, para la desviación típica, ¿cómo lo calculábamos? ¿O cómo lo sacábamos? Bueno, eso también lo vimos en clase. Entonces, para eso necesitamos, para la varianza, que es común, entonces la varianza siempre va a ser la frecuencia relativa que multiplica a lo que es nuestros datos, que es nuestra marca de clase. Eso es importante saberlo,
menos la media aritmética, métrica. Eso es importante saberlo entre el número de datos. Entre el número de datos. Ahora, aquí esto de la frecuencia, la media aritmética y que debe de multiplicarse. Recuerden que xy menos la media aritmética debe de ser al cuadrado. ¿Okay? Y eso también es importante saberlo. Debe ser al cuadrado. Ahí aparece. Entonces, dado esa situación, nada más aquí, bueno, lo calculamos. Para calcularlo es de la siguiente manera. Ok, elevamos y decimos que es, abro un paréntesis, y va a ser lo que tengo de la frecuencia, pero antes de tenerlo de la frecuencia necesito calcularlo acá. Va a ser mi frecuencia que multiplica, abro un paréntesis, a mi datos de mi marca de clase, menos mi media aritmética, que es la que tengo ahí, que es x, ahí lo voy a poner como med, y esto al cuadrado. ¿Cómo lo hago en Excel? Bueno, es fácil. Señalo la frecuencia que multiplica, abro un paréntesis, mi marca de clase, menos mi media aritmética, que ya la calculé acá abajo. Esta tengo que fijarla, nada más función F4 o F4, ¿sí? Dependiendo de tu computadora. Y esto debe ser el cuadrado, hay un gorrito cuadrado. Recuerden que eso lo sacas con AltGr y corchea. Hay que apretarle 2 veces para que salga el gorrito. Debes de borrar solamente el gorrito. Dado esa situación, ahí tenemos los valores. Barro nada más hacia abajo. Y lo sumo, nada más como aquí ya tengo un valor de sumatoria, corro hacia un lado y ya tengo el valor de sumatoria. Automáticamente. Entonces, ya nada más aquí para calcularlo es este valor que yo tengo, entre el número de datos. Y automáticamente tengo la varianza. Eso es importante y es un valor importante que necesitamos recordar, tenerlo ahí presente. Dada esa situación, pues la desviación típica nada más es sacar la raíz de la varianza. Eso es importante. Para sacar la desviación típica, nada más es la raíz de la varianza. Aquí voy a poner raíz de la varianza. Y con eso sacar la desviación típica. ¿Sí? Entonces le ponemos raíz. Y ahí te va a decir raíz. Tienes que ponerle número. Aquí está mi número. Y enter. Y ahí tengo ya mi desviación típica. Entonces, si tú te fijas, pues ya tenemos toda la tabla. Nada más aquí voy a cambiarlo. Porque estábamos trabajando en un color. Y que no nos cambiamos de ese color. ¿Sí? Ok, con esto ya pues ya tienes tu distribución de tabla de frecuencias. Lo único que tienes que hacer nada más es poner tu gráfico. Y pues para insertar tu gráfico, nada más aquí en insertar, le pones un gráfico de barras, insertas el primero que viene ahí. Y bueno, aquí lo tengo yo en color blanco. Nada más aquí. Ahora, si tú te fijas, cambió el menú en la parte de arriba de tu barra de herramientas. Pones aquí seleccionar datos. Y aquí en tu seleccionar datos no pones nada, solamente le dices aquí que voy a agregar. ¿Y qué vas a agregar? Bueno, voy a agregar el histograma. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores del histograma que tú necesitas para que se ponga ahí el histograma? Bien fácil. Para tu valor de histograma necesitas unos ciertos valores. Y esos ciertos valores que tú necesitas para tu valor de tu histograma, pues es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Que va a ser este dato, que es el límite inferior, y estos dos datos. ¿Sí? Oh, perdón, pero para histograma no necesitas esos valores. Una disculpa. Para esos valores tú necesitas los de tu frecuencia. Estos valores. ¿Sí? Le pones a aceptar. Así se va a llamar. Ahora, claro está que aquí nada más tienes que editar porque necesitas cambiar los valores de los rótulos. Aquí el rango de los rótulos, pues ahora sí va a ser control, y ahora sí señalas estos. ¿Sí? Recuerda, es control y señalas los rótulos. Y con eso ya cambian los rótulos. Te fijas y ahí cambiaron los rótulos. Ok. ¿Qué más necesitas? Bueno, necesitas agregar otra cosa. Necesitas agregar
lo que llamamos el polígono de frecuencia. Para el polígono de frecuencia, ¿cuáles van a ser mis datos? Bueno, tus datos van a ser los mismos, estos mismos, ¿sí? Ahí se va a empalmar con otra gráfica, no importa. Y vamos a agregar otra gráfica, que esta gráfica va a ser la ojiva. La ojiva. ¿Y cuáles son los valores de mi serie para mi ojiva? Bueno, los valores de serie van a ser la frecuencia acumulada. ¿Sí? Y aceptamos. Ok, aquí se modificaron los valores de la serie por causa de que pusimos otros valores. Va a ser este control y estos valores, ¿sí? Para que no se modifiquen. Y tenemos, esa sería nuestra gráfica. Oiga, pero pues es puro, lo vemos como si fuera, profesor, lo estamos viendo como si fuera puras barras, no importa. Primero vamos a modificar esta, le vamos a dar botón derecho del mouse, le va a aparecer la ventana, aquí cambiar tipo de gráfico de series, y aquí en el cambiar el gráfico de tipo de series, aquí vas a cambiar el gráfico, tú le vas a poner aquí una lineal, ¿sí? Ahí la vemos, la lineal, y lo vamos a poner como eje secundario. Y si te fijas, ya te hizo la ojiva. Luego el de polígono de frecuencia, lo vamos a hacer lo mismo, nada más aquí le vamos a cambiar, y automáticamente te va a dar los puntos medios, y es lo que queríamos. Aquí este no va como eje secundario, sino así lo vamos a dejar. Y aceptamos. Y ya está nuestro histograma. Si tú quieres ver este como un poco más junto, lo podemos hacer, nada más le pones aquí. Aquí esto es para modificar los títulos. Por ejemplo, aquí tú puedes poner un título de ejes. ¿Sí? Ahí vienen los ejes, qué títulos quieres, el título de gráfico. ¿Sí? Puedes poner la tabla de datos si tú quieres, ahí está la tabla de datos. Si no la quieres, etiqueta de datos si tú quieres, leyendas, ¿sí? Ahí ese sería bueno ponerlo. Y líneas de tendencia si tú quieres poner las líneas de tendencia. En este caso sí lo vamos a dejar. Otra podemos modificar. Bueno, ese es el título del gráfico y si quieres otras situaciones. Y bueno, aquí los valores y categorías. Tenemos los nombres si tú quieres que aplique todos o no. Y si quieres algún tema personalizado. Bueno, aquí vamos a poner que recuerda que este era un ejercicio que nosotros habíamos visto. Este ejercicio era el ejercicio que tengo yo aquí. Que ahorita que abra, vamos a leer de qué se trataba este ejercicio. ¿Sí? Y bueno, aquí este es el formato que tú puedes darle al título. Y vamos a darle aquí a los valores de las tablas, que es lo que yo quiero. En estos valores señalamos aquí, voy a poner ahorita escape, señalo las tablas. Y si te fijas, aquí está el título del gráfico. Y aquí está la superposición de serie y el ancho rango. Aquí si tú bajas el ancho rango, por ejemplo, si yo le pongo 100, fíjate lo que va a pasar. Ahí se abrió el rango, ¿sí te fijaste? Si yo le vuelvo a picar, yo le puedo poner, no, pues yo no lo quiero 100%, yo lo quiero al 50%, o vamos a dejarlo al 25%. Fíjate lo que va a pasar. Y ahí se abrió. Y ahí se ve un poquito más tu histograma, ¿no? Podemos dejarlo de esa manera, ¿ok? Y bueno, los títulos, esto ya lo puedo cerrar. Esto ya lo puedo ampliar, ¿ok? Para que se vea. Y aquí, que es un proceso de inyección de plástico con regresión de calidad. Entonces, este es el histograma de un proceso de inyección de plástico. Entonces, podemos decirle aquí, ya podemos cambiarle, no, pues este es un histograma, o podemos ponerle proceso de inyección de plástico, nada más, de inyección de plástico. ¿Sí? Aquí, que es el rango de los ejes, es ahora sí que es mi distribución o distribución de frecuencias, o lo que nosotros llamamos como el valor de familias, que podemos ponerle familias, ¿sí? Y en este rango podemos ponerle, no sé, aquí podemos ponerle frecuencia relativa, y es nuestra frecuencia acumulada, ¿sí? Es nuestra frecuencia acumulada.
Y si ustedes se fijan, pues ya terminamos ahí nuestro histograma. Y esos son los datos que pues tendrá que llevar nuestros histogramas y la manera como lo podemos realizar. Espero que les haya gustado el video. Ahí denme un like si ustedes a mi canal y al video, suscríbanse en él y pues esperen para futuros videos donde vamos a hablar un poquito acerca de cómo hacer el diagrama de caja y el diagrama de tallos y hojas. Hasta la próxima.